Muy buenos días para todos y todas. En nombre de NRGI, Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, queremos darles la bienvenida a este espacio, a este webinar. Vamos a pedirles 2 minuticos más para dar un momento que las demás personas se acaben de conectar. Mientras tanto, recordarles que este espacio tiene como propósito pues justamente hacer un lanzamiento oficial del estudio Gobernar el riesgo, claves para pensar o repensar mejor la transición, la relación entre Ecopetrol y el Estado frente a la transición energética. Bienvenidos, bienvenidas, y entonces en un par de minutos estaremos dando em, apertura oficial a este espacio. Muy bien, como les comentábamos, el propósito de este espacio, de este seminario, de este webinar, es hacer el lanzamiento del estudio Gobernar el riesgo, claves para repensar la relación entre Ecopetrol y el Estado frente a la transición energética. Queremos reiterarles esta bienvenida y este saludo en nombre del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, NRGI. Justamente el estudio y el análisis de las empresas estatales es una prioridad dentro de la agenda de NRGI por la misma importancia que representan para la transición energética de estas empresas. Datos importantes para poner sobre la mesa, como por ejemplo el caso concreto de América Latina, en el que las empresas petroleras estatales producen cerca del 60% del petróleo y gas en América Latina. En este sentido, pues su influencia va mucho más allá del ámbito energético. Es importante reconocerlos como actores claves dentro de economías nacionales y locales, en las finanzas públicas y, por supuesto, en los territorios. Para contribuir a este debate, NRGI ha organizado 3 seminarios web orientados a abordar estos distintos aspectos y estas perspectivas. Justamente ayer hemos tenido este primer seminario centrado en analizar las petroleras estatales y la transición justa en América Latina. Y hoy, como les mencionaba, pues tenemos la oportunidad de darles la bienvenida a este espacio. Eh, y es precisamente en el caso de Colombia, en un contexto de alta incertidumbre global y una coyuntura electoral nacional que se avecina, donde se vuelve más urgente avanzar en discutir estos temas y, por supuesto, avanzar hacia esa gobernanza más sólida. Antes de iniciar, queremos recordarles que vamos a tener habilitado un módulo de preguntas y respuestas en el que ustedes podrán ir compartiendo sus inquietudes que serán retomadas al final, pues para enriquecer, por supuesto, la conversación. Recordarles también que tendremos un canal de traducción en inglés para las personas que lo requieran. Acá le voy a pedir, por favor, a Cristian, nuestro intérprete, que pues nos haga esta precisión y esta explicación para que ustedes puedan hacer uso de la herramienta de la mejor manera posible. Cristian, Un momento. Rodolfo, ¿me ayudas, por favor, dándole la posibilidad a Cristian de que... Exactly. Good morning, everyone. My name is Christian Reyes, and I'm going to be joining you as a simultaneous interpreter for today's session. In order for you to hear everything that goes on into this webinar in English, what you have to do is step 1, you have to click on the interpretation icon, and then you have to choose your language of preference, in this case, English. After that, you can choose either to mute the original audio or you can choose to just listen to the interpreter's voice. Thank you very much. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Reyes. Los voy a estar aquí acompañando como intérprete inglés-español. Lo que tienen que hacer para escuchar esta sesión en español, en caso de que haya algún speaker en inglés, es simplemente ir al icono, perdón, de interpretación que se encuentra en la parte inferior derecha y después escoger su lenguaje de preferencia, en este caso español. Recuerden que pueden
pueden dejar ya sea la voz del intérprete solamente o simplemente darle clic al audio original y escuchar ambas voces una sobre la otra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestros presentadores y panelistas para comentar el estudio Gobernar el Riesgo. En este primer segmento, que vamos a dedicar justamente a compartir el estudio, los principales resultados y recomendaciones, vamos a contar con la participación de Juliana Peña, gerente Colombia de NRGI, Andrea Furnaro, analista senior de políticas públicas de NRGI también, y Óscar Pardo, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes. Los tres coautores del estudio con una amplia trayectoria en temas de transición energética, políticas públicas y gobernanza. Y también tenemos hoy la fortuna y el honor de contar con la participación de nuestros comentaristas. En primer lugar, tenemos hoy la participación de Joana Castellanos. Joana es subdirectora de gestión de información y demanda en encargo de la Unidad de Planeación Minero-Energética UDME, una gran profesional también con una amplia trayectoria como asesora en otro momento despacho del Ministerio de Minas y Energía y acompañando también este tema tan importante de la hoja de ruta de transición energética. Joana es doctora en ingeniería de la Universidad Javeriana y pues tiene una amplia trayectoria también ocupando cargos a nivel nacional e internacional. Tenemos también la participación de Amícar Acosta, un gran referente del doctor Amícar en la política económica y energética del país, docente e investigador de la Universidad Externada de Colombia, exministro de Minas y Energía y bueno, por supuesto sé que pues parte de los que estamos acá, por supuesto, conocemos su trayectoria. Economista, y voy a parar acá porque o si no, no me para. Si cuento el background de todos mis panelistas, pues no podemos entrar en materia. Y también vamos a contar con la participación de Moisés Barón. Moisés es dirigente sindical de la Federación Funtra Miexco, empleado de Ecopetrol hace más de 28 años, con amplia experiencia también en estos temas. Así que con esta apertura, insisto, nuevamente bienvenidos. Quiero darle la palabra para empezar con este primer bloque de presentación del estudio Andrea, a Juliana y a Oscar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Angie. Mientras preparamos el PowerPoint, voy a empezar de todas formas con mi presentación, que es una introducción al reporte que estamos presentando hoy día sobre Ecopetrol y el Estado colombiano. Y este reporte se enmarca en una línea de trabajo que en NRGI llevamos desarrollando desde hace unos 6 años, más o menos, en la cual analizamos cómo las empresas petroleras estatales en el mundo enfrentan el riesgo climático y en particular el riesgo de transición. El concepto de riesgo climático, que es muy central para el análisis que nosotros hicimos en este reporte, ha ganado fuerza en la última década. Yo diría que sobre todo a partir del 2017 con el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, el TCFD. Y el objetivo de este grupo es bien simple. Si el cambio climático afecta a la economía, las empresas y los inversionistas también deben medir y reportar esos riesgos. Ese es el espíritu detrás de este grupo. Y cuando hablamos de riesgo climático nos referimos a dos caras de la misma moneda. La primera es el riesgo físico, como lo pueden ver en esta gráfica, que se refiere a los impactos físicos del cambio climático, por ejemplo, las inundaciones, los incendios, aumentos en el nivel del mar, etcétera, que destruyen la infraestructura de estas empresas o infraestructura crítica para estas empresas. Y la segunda es el riesgo de transición, que para las empresas petroleras estatales se refiere sobre todo a los impactos económicos asociados a la caída global en la demanda de petróleo y de gas. Menos riesgo de transición significa más riesgo físico y viceversa. Si supiéramos exactamente cómo y cuándo va a caer la demanda global de petróleo y gas en las próximas décadas, estaríamos sin duda ante un desafío enorme, pero claro. Sin embargo, nadie sabe hoy en día con certeza cuán rápido caerá esta demanda en las próximas décadas.
En este gráfico vemos que diferentes escenarios plausibles del precio de Brent hacia el 2050 y como pueden ver el rango de opciones varía en más de $40 por barril, lo que muestra lo difícil que es predecir el rumbo del sector a largo plazo. Y la conversación global sobre la transición energética, como ustedes bien saben, suele ser muy ruidosa, suele ser cambiante. En algunos momentos predominan las señales de desaceleración, en otros momentos predominan señales de aceleración. Y hoy día, por ejemplo, con la administración actual de los Estados Unidos, se ha reforzado la percepción de que habrá más espacio para proyectos fósiles, pero al mismo tiempo vemos que la caída en los costos de las renovables, la expansión del transporte eléctrico, sobre todo en China, y dificultades financieras que vemos constantemente que están enfrentando varias petroleras, muestran que la transición también podría ir más rápido. Esta incertidumbre que les presento tiene dos implicaciones muy importantes para las empresas petroleras estatales. Primero, hace muy complejo planificar inversiones que necesitan más de una década para comenzar a generar retorno. Y segundo, aumenta el riesgo de devaluación de nuevos posibles activos que hoy pueden parecer rentables, pero pueden perder valor en escenarios de transición más rápida. En un análisis que hicimos en el 2023, que pueden encontrar en nuestra página web, vimos que Ecopetrol estaba entre las 18 empresas petroleras estatales más expuestas al riesgo de transición. Y por supuesto esto se explica porque producir en Colombia es relativamente más caro que en otros países. Y lo que calculamos es que alrededor del 31% de su cartera de petróleo y gas para la década del 2023 al 2032 está en riesgo en un escenario correspondiente al de compromisos anunciados de la Agencia Internacional de Energía. Este porcentaje equivale como a 5,9 mil millones de dólares y por supuesto esta cifra refleja solo una parte del impacto potencial. A esto se suman los efectos de las exportaciones, las regalías, impuestos, tanto nacionales como subnacionales. Y además de medir qué tan expuestas están las carteras de estas empresas, también analizamos qué están haciendo las petroleras estatales para gestionar el riesgo de transición, o al menos lo que dicen públicamente que están haciendo. Este análisis se basó en 3 pasos para la gestión. Primero, si es que las empresas reconocen el riesgo. Segundo, si es que lo evalúan usando distintos escenarios plausibles de transición. Y tercero, si es que están intentando mitigarlos con planes de acción. Y lo que encontramos es que la mayoría de las 21 empresas que analizamos no han avanzado mucho, pero Ecopetrol junto a Petrobras aparecen de hecho entre las que muestran más avance en la gestión del riesgo de transición en base al menos a lo que declaran públicamente. Entonces esto es importante porque esta paradoja entre al parecer buena gestión del riesgo de transición, pero una cartera bastante expuesta, como les mostraba anteriormente, no se puede explicar fácilmente con la información pública disponible. Sabemos que Ecopetrol cuenta con sistemas sólidos de análisis de riesgo, sin embargo no está del todo claro en qué medida la empresa utiliza criterios específicos de riesgo de transición y si estos han resultado en el descarte de proyectos. Ahora le voy a dar la palabra a Juliana que va a detallar nuestro estudio sobre la relación entre Ecopetrol y el Estado colombiano. Gracias, Andrea. Bueno, y como Andrea nos mostraba, Ecopetrol se ha fijado unas metas importantes para la gestión del riesgo y por eso un sistema robusto de supervisión y rendición de cuentas es fundamental para que pues, la empresa pueda alcanzar estas metas, ¿no? Hasta el momento, lo que nosotros hemos observado es que Ecopetrol ha reportado abajo en los mecanismos obligatorios internacionales, en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la información sobre la gestión de los riesgos climáticos y de transición energética. Y esto lo hace y es un mecanismo obligatorio porque Ecopetrol está listada en la Bolsa de Nueva York y por ello está pues obligada a presentar y transparentar información periódica pues que es de interés de los inversionistas, ¿no? Ahora, hemos identificado otro mecanismo que puede ser valioso para la
presentación, información de la gestión de los riesgos y es a través del EITI. Es la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas a la cual Colombia se adhirió en el 2014 y que esta iniciativa pasó por un proceso de actualización de su estándar hace un par de años, ¿no? Y en esa actualización del estándar ya se incluye, se recomiendan preguntas sobre la evaluación de la transición energética y los impactos que esto puede tener en las finanzas públicas de los países, además que incluye unas preguntas específicas sobre la empresa estatal petrolera, ¿no? De cómo está contribuyendo o no a la transición energética y cómo está gestionando esos riesgos. Sin embargo, pues este estándar 80 es un estándar voluntario al final. Entonces, hemos identificado estos dos mecanismos más internacionales, pero no hemos identificado marcos regulatorios que impliquen un rol activo del Estado colombiano en esta parte de supervisión y rendición de cuentas. Entonces, en este aspecto, vemos que hay un vacío importante en donde el Estado colombiano puede empezar a jugar un rol mucho más activo, ¿no? Porque nuevamente la supervisión y un contacto más fluido de rendición de cuentas de la empresa es fundamental para que podamos hacer un seguimiento al cumplimiento de sus metas. Bueno, y con relación a lo que plantea el reporte en el análisis que nosotros estuvimos haciendo, identificábamos algunas tensiones, ¿no? En la relación de la compañía con el Estado. Nosotros aquí priorizamos 4 tensiones, seguramente pues hay muchas más, pero para este caso quisimos priorizar 4. La primera que tiene que ver con tensiones, con choques entre objetivos legítimos de un Estado, de un país y la empresa, ¿no? Todo esto en un contexto de transición energética. Entonces, por un lado, está el objetivo ambiental, ¿no? Del país, de cumplir, por ejemplo, con las metas climáticas, con la protección de la biodiversidad, de territorios sensibles. Por otro lado, hay un objetivo de maximización de los ingresos públicos. Sabemos que Ecopetrol pues, es fundamental en este objetivo, en esta meta, y no más por ejemplo, en 2024, el sector del petróleo contribuyó con alrededor del 30% de las exportaciones, ¿no? Entonces, este es otro objetivo fundamental y también está el de la seguridad y la equidad energética, ¿no? El acceso confiable y asequible a la energía, que justamente en esta coyuntura, pues es un tema mucho más sensible por la situación que estamos viviendo, sobre todo, digamos, en términos de gas. Entonces, la cuestión es que estos 3 objetivos pueden entrar en tensión y en contraposición, por ejemplo, si se decide mantener la producción de los hidrocarburos, y esto choca un poco con una meta climática, por ejemplo, de disminuir emisiones, ¿no? O, por ejemplo, si se quiere acelerar la salida de los combustibles fósiles sin una planeación adecuada, pues también puede afectar estos temas más de equidad territorial, ¿no? Los impactos de las regiones productoras o estos temas, por ejemplo, de abastecimiento energético interno. Entonces, aquí es donde vemos que hay una tensión importante y que los criterios de gobernanza y de buena gobernanza pueden ayudar a que se puedan avanzar en estos 3 de manera un poco más coordinada. La siguiente tensión que hemos encontrado es entre los roles o los papeles comerciales y públicos de Ecopetrol, ¿no? Entonces, hemos evidenciado que muchas otras empresas estatales petroleras en otros países, por ley, sí se especifica cuál es su rol no comercial, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, la seguridad energética o la contribución de la empresa estatal al desarrollo económico, etcétera. Pero en Colombia, el marco regulatorio para Ecopetrol la define principalmente como una empresa con fines comerciales, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que al no tener esta claridad de cuál es su función, ¿no? Como fin público, y que no haya unas reglas claras sobre cómo se materializa esa función, se genera como una ambigüedad y tal vez se puede abrir mucho más la puerta para posibles
presiones políticas de los gobiernos de turno, ¿no? Queda más como supeditada como a este vaivén de las apuestas de gobierno de turno. Y entonces hemos identificado dos mecanismos por los cuales Ecopetrol puede alinearse a la política gubernamental. El primero, por ser el accionista mayoritario, el gobierno puede nominar 7 de los 9 miembros de la junta directiva que después pues, son escogidos por la Asamblea General. Y segundo, Ecopetrol es una empresa vinculada al Ministerio de Minas. ¿Y esto qué implica? Que hace un control, el Ministerio de Minas hace un control administrativo sobre Ecopetrol y a pesar de que la empresa goza de una importante autonomía, no está completamente desligada del ministerio y digamos que tiene que alinearse un poco a la política pública del gobierno. Entonces, esos son los dos mecanismos, pero, por ejemplo, con la coordinación con el Ministerio de Minas no es claro cuál es el instrumento específico. Hay unos convenios, pero esos convenios no son públicos y no hay mucha claridad de cuál es esa forma de alineación entre el Ministerio y Ecopetrol. Bueno, y lo dejo hasta acá para que Oscar continúe con las otras tensiones identificadas. Las otras dos tensiones que resaltamos es entre política pública y estrategias de la empresa. Las estrategias por lo general son de largo plazo, llevan mucho tiempo y se puede evidenciar que Ecopetrol ha sido muy juiciosa en la elaboración de su plan 2040, que fue revisado hace muy poco, en donde se le dio un foco a energías renovables, pero como evidencias encontramos, por ejemplo, que en el plan 2040 se tiene y se continúa con la meta de tener producción petrolera hasta el 2040 de 700.000 barriles en una producción constante, en donde se evidencia claramente pues, que no hay una línea de descarbonización, sino de perdurar en el tiempo con la producción petrolera. Hay una intención de un mayor foco en el gas costa afuera, es decir, la transición energética en Ecopetrol se percibe como un apoyo mucho más fuerte al tema de gas. Tienen obviamente metas en Net Zero 2050, alcance 1 y 2, y una disminución del 25% de emisiones en el 2030 con base en el 2019. Si eso lo comparamos con las políticas públicas del gobierno de turno, pues en el gobierno de turno se manifiestan acciones o declaraciones de suspensión de nuevos contratos de exploración, la oposición clara al fracking, el índice del país de disminuir en 51% las emisiones no está claramente alineado con las metas de Ecopetrol. Hay unas cosas que se ven en las políticas que trabaja el Ministerio de Minas en transición justa, pero se aclara mucho el qué, pero no el cómo, y la participación de otros actores en este tema de la transición justa. Y hay una cosa que es evidente y es que los planes de desarrollo son de corto plazo. Y obviamente con una estrategia de una organización empresarial que compite en el mercado, en donde sus estrategias son de 10, 15, 20 años, coyunturas de 4 años, hace que exista esa tensión entre el largo plazo y el corto plazo. La otra tensión tiene que ver con la gobernanza corporativa. Y este gráfico nos muestra un poco la trayectoria de cómo ha sido la composición de la junta directiva de Ecopetrol, en donde en cierto tiempo de diferentes gobiernos existía la práctica de tener miembros dependientes de los gobiernos. A partir de la recomendación de la OCDE, la participación de miembros del gobierno deja de existir por un tiempo, pero esa práctica vuelve a tomarse en cuenta en donde los miembros del gobierno siguen siendo o hacen parte del equipo de la junta directiva. En esa tensión, lo que evidenciamos es que no es claro el mecanismo de comunicación entre el presidente y la gobernanza de Ecopetrol. No existen elementos institucionales que permiten esa coordinación y además, por lo que hemos evidenciado,
el proceso de análisis y de toma de decisiones y de comité de inversiones es muy serio en Ecopetrol y por lo tanto toma mucho tiempo, toma mucho análisis y estas cuestiones de declaraciones del presidente sobre su deseo o no de participar o no, o de hacer fracking o no, pues también genera una serie de mensajes contradictorios en cuanto a lo que quiere el gobierno y lo que puede y lo que debe hacer una junta directiva. Entonces, con base a estas tensiones, trabajamos 3 principios orientadores y recomendaciones para fortalecer el tema de Ecopetrol y el Estado colombiano. O sea, no nos quedamos en el tema de mirar las tensiones, sino en proponer cosas que puedan servir para que este tema de la transición energética en Ecopetrol, en consonancia con el Estado, pues sea de cierta manera armónico. El primero es el principio número 1, que quiere decir la coordinación institucional para la gestión del riesgo de transición. Y ahí las recomendaciones que hacemos es que es muy importante mejorar la transparencia en la gestión del riesgo de Ecopetrol. Es evidente que es una de las primeras y, como lo manifestó Andrea, de empresas estatales en el mundo que manifiesta el tema de riesgo, pero es un tema que debería ser más público, que debería ser más tratado de manera por la ciudadanía en general, porque pues esa transición implica unos recursos enormes en donde los dividendos pueden disminuirse y pueden afectar pues las cuentas fiscales del gobierno. Entonces es un tema que debería tratarse más públicamente. Fortalecer el papel de los reguladores nacionales en la supervisión y en la rendición de cuentas sobre el riesgo de la transición. Aquí lo que decimos es los reguladores deben tener más conciencia de que esto es un tema muy importante porque significa la sostenibilidad financiera de una nación, de un país. Y este tema, pues, no debe ser solamente un tema de negocio de Ecopetrol, sino de un tema que se abra a la discusión de qué significa estar y qué significa los pormenores fiscales y financieros de una transición energética. Y obviamente definir una estrategia de transición justa de Ecopetrol, que tanto el Ministerio de Minas como Ecopetrol pues hagan este tema de acoplamiento no solamente en metas, sino en cómo lo vamos a hacer. El principio 2 tiene que ver con la orientación de política pública clara y estable. Es definir una política de Estado para el sector de hidrocarburos basado en consensos y acuerdos políticos más amplios. Lo que uno nota es que las coyunturas de planes de desarrollo, las estrategias de largo plazo, necesitan una política pública de largo plazo de transición, donde estén más en esa foto más actores, tanto públicos, privados, ONGs, academia. Es decir, en esa política pública de transición, que es un tema que deberíamos trabajar más y con más actores, pues es un principio que estamos apoyando, que es necesario para que estas disonancias o faltas de coordinación se minimicen. Alinear las metas de descarbonización de Ecopetrol con las del país desde la política pública. Como vimos en el Plan 2040, pues no es tan evidente un tema de descarbonización. Eso debería estar dentro del plan en una transición que permita no amenazar las cuentas fiscales del país y que se pueda hacer una cosa bien hecha, bien planeada a través de una política pública. Desde el punto del principio 3, es el tema de equilibrar alineación y autonomía. La recomendación que hacemos es evitar el intervencionismo político en nombre de la transición. Es muy importante la autonomía de Ecopetrol. Es muy importante que, así como se hacen estudios de inversión en Ecopetrol, eso se respete y que la Junta, en su saber y entender, tenga la posibilidad de aprobar o no este tema sin que existan intervencionismos políticos. Y la otra recomendación que hacemos es promover la composición estratégica de la Junta Directiva con conocimientos de transición energética. Si queremos que esto pase y que sea estratégico y consciente, nosotros apoyamos mucho lo que se denomina composición estratégica de Junta. Y lo que vemos es que para que la transición se haga es importante que existan perfiles en la Junta que sepan estos temas, que lo dominen o que se formen en estos temas, para que esto es un tema que se haga pues, evidente, formal y que se apalanque con perfiles que tengan esa capacidad.
Muchas gracias, Andrea, Juliana y Oscar, por sintetizar estos principales resultados y perspectiva de análisis desarrollada en el documento. Quisiera resaltar algunos mensajes claves, pero por supuesto invitarlos a que consulten el reporte completo en este QR que estamos proyectando en este momento. Pueden remitirse directamente al sitio en donde está el documento, descargarlo y pues por supuesto continuar como con este proceso. Ustedes precisan que el riesgo de la transición energética no es abstracto, es real y alto. Asimismo señalan que Ecopetrol tiene todavía un 31% de su portafolio expuesto a proyectos vulnerables y que por supuesto esto amenaza tanto la viabilidad de la empresa como la estabilidad macroeconómica. Creo que también es muy importante retomar estas tensiones entre el Estado y Ecopetrol que ustedes señalan y que de alguna manera pueden dificultar una respuesta conjunta frente a este reto, ¿no? Esta dicotomía entre proteger el medio ambiente y maximizar ingresos fiscales, entre el rol comercial y el rol público de Ecopetrol, entre políticas de gobierno de 4 años y una estrategia a largo plazo de la empresa y, no menos importante, entre la gobernanza corporativa, donde aún hay riesgos de interferencia política. Para cerrar esta intervención, pues Oscar nos comparte estos 3 principios orientadores a manera de propuesta y de una manera muy general, ¿no? Coordinación institucional, política pública clara y estable y equilibrio entre autonomía y alineación. Esto, por supuesto, nos lleva a aproximarnos a un primer aspecto clave o, digamos, una especie de conclusión sobre cómo gobernar el riesgo de la transición exige y demanda realmente esta coordinación entre el Estado y Ecopetrol, unas reglas de largo plazo y una gobernanza que combine esta autonomía técnica con esta alineación estratégica. Y con este marco, y me atrevo a decir abrebocas, porque en esa profundización que ustedes logren en la consulta del documento, por supuesto, hay muchos más matices que van a alimentar esta discusión. Quiero darle paso a este espacio donde tendremos una conversación, unos comentarios a este estudio y pues aquí vamos a conversar con Joana y con Amílcar y pues aprovecho también para contarles que Moisés nos reporta un inconveniente que tuvo con un vuelo justamente desde España. No logra conectarse, sin embargo, pues él muy comprometido también con este espacio de diálogo y discusión nos ha compartido algunos puntos que al final de este segmento pues compartiremos también con ustedes. Para empezar, quisiera invitar entonces a Joana y a Anmícar y quisiera abrir este espacio, darles por supuesto nuevamente las gracias y empezar con esta primera pregunta eh, sobre cuál debería ser el rol de Ecopetrol en la diversificación económica y la transición energética justa. Y si están de acuerdo, pues propongo empezar contigo, Joana, para abrir como, o más bien dar continuidad a esta discusión. Así que te daría la palabra a Joana y posteriormente al doctor Almícar. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por estar acá. Angie, Juliana, Oscar, muchas gracias por la introducción. Por supuesto, a mi compañero de panel, el exministro Amílcar, un placer a todos y a toda la audiencia. Eh, para nosotros es muy importante hablar de transición energética justa y sobre todo estos diálogos que ustedes fomentan con los estudios que realizan. Creo que propenden para que desde la ciudadanía se tenga también una visión un poco más clara o por lo menos se abra el diálogo, todos estos temas que son tan importantes para el país, en los cuales pues está en juego la seguridad energética, la soberanía, pero también el paso hacia una transición en la cual pues tenemos unos compromisos climáticos y que además quisiera iniciar diciendo y recordando algo que se ha mencionado y es que la transición energética no es solamente una transición tecnológica, sino que parte de la base que es una transición de diversificación económica para nuestro país, dado que somos un país que depende económicamente de los ingresos de los fósiles, tanto carbón como petróleo. Y en ese sentido, nos lleva a pensar otra dimensión en que no es simplemente reemplazamos petróleo, reemplazamos carbón por otras tecnologías, incluso transformamos la demanda para que no se consuman esta cantidad de fósiles y disminuimos
la matriz energética del país, no hablo de la eléctrica, sino de la energética, en donde tenemos alrededor del 75% actualmente de fósiles en la matriz, a pasar, por ejemplo, en diferentes escenarios que se ven del 30, 40% de fósiles en 30 años, ¿cierto? No es simplemente transformar esa tecnología, sino qué va a pasar con todos los trabajadores que hoy dependen de la industria del carbón y de la industria del petróleo. Y por supuesto, ¿qué va a pasar con las empresas que, por supuesto, están alrededor, tanto de manera directa como indirecta? Y por supuesto, ya entrando entonces a la pregunta que Andy nos hace, y es, ¿cómo es ese rol de Ecopetrol en esta transición? Y para eso entonces voy a exponer algunos puntos. Lo primero es que Ecopetrol es la empresa estatal más importante del país, eso todos lo sabemos, debe y está llamada a tener un rol activo y protagónico en esta transición. Y es fundamental además que podamos decir que esta empresa, que tiene toda la capacidad técnica y financiera, me uno al comentario que mencionaba Oscar de ese comité tan técnico, debe ser el líder de generar nuevas inversiones en líneas de negocio, tanto renovables y otros energéticos, pero adicionalmente tiene toda la capacidad para empezar también ese rol de transición justa y empezar a pensarse la diversificación económica no solo de Ecopetrol, sino del país. Si en un futuro la demanda de estos hidrocarburos cae y va a caer, ¿qué va a pasar con las inversiones, cierto? Este 31%, 5.9 millones de dólares, ¿qué va a pasar con todas estas inversiones? Hay que pensárselas con tiempo para que cuando llegue el momento, pues estemos preparados y podamos tomar decisiones y actuar de la manera correcta. Significa que eso que Ecopetrol tiene que pensarse no solamente su transformación como empresa, sino que al ser esta empresa estatal tan importante para nosotros y entendiendo que nuestra transición no es solamente una transición tecnológica, sino una transición económica, Ecopetrol tiene un rol fundamental para pensar a nivel de país cómo hacemos esa transformación y esa diversificación para generar nuevos ingresos que baje la dependencia fiscal de los fósiles en nuestra economía colombiana. Este es un punto. Adicionalmente, entonces tenemos el punto de las transiciones justas, ¿cierto? Esta es una tarea ineludible, indelegable. Es una tarea que tiene Ecopetrol y es que tenemos que pensar y planear con responsabilidad cuál va a ser la estrategia explícita, robusta para esa transición. ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores? ¿Qué va a pasar con los municipios dependientes 100% de los hidrocarburos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Barranca Bermeja? ¿Qué va a pasar con Castilla? ¿Qué va a pasar con cada uno de los departamentos y municipios que dependen? Aquí quiero poner una cifra muy rápida. Si ustedes saben, recuerdan, el primer pozo comercial pues, surge en Barranca Bermeja en la Sierra Infantas, el Infantas 2, de hecho. Y cuando crece esta ciudad a partir del petróleo y que se genera toda una industria en la cual su PIB actualmente incluso es el más alto, el que aporta mayor porcentaje del departamento, hay una gran pregunta. ¿Qué pasa cuando esta actividad cese en este tipo de municipios que la mayoría de su población de manera directa o indirecta dependen de la actividad petrolera? Si no nos pensamos esto ya, nos va a pasar exactamente como la Jagua y Birico en el sector minero y como ya empiezan a suceder. Ya hay municipios que dicen, nosotros en nuestro municipio ya se cerró la exploración, la explotación y ya en nuestro municipio ya no se está haciendo ninguna actividad petrolera, ya no recibimos regalías y ya no sabemos qué hacer, ya hay casos. No igual que en el caso minero, porque la curva es menos acelerada que en el caso minero, pero ya tenemos casos. Entonces, Ecopetrol que como una obligación o tiene una obligación en poder también pensar esa transición justa y realmente identificar cuáles serían, cómo asumimos los pasivos ambientales del territorio, cómo hacemos para tener territorios productivos en esos puntos donde se tienen producciones o se tiene actividad petrolera, cómo hacemos una protección laboral y por supuesto cómo hacemos para garantizar
una reconversión laboral y productiva en esta zona. Por ahora, pues dejo con estos puntos para poder seguir con la conversación y yo creo que más adelante seguimos con algunos otros puntos. Muchas gracias, Joana, pues también por abrir esta discusión a pensar también el rol de Ecopetrol en temas fiscales, en temas de cómo hacer una transformación no solamente tecnológica, sino también económica y por supuesto sobre cómo contribuir a seguir pensando qué pasa más adelante, ¿no? Con los territorios, qué significa lo justo y realmente cómo repensarse ese concepto de transición. Con esta discusión ya abierta, voy a darle la palabra al doctor Amílcar para continuar. Angie, lo primero que tengo que decir es que estamos en modo transición a nivel global y Colombia desde luego no se puede desacoplar de esa realidad. Y esta transición, que no es la única que hemos tenido, históricamente yo diría que esta es la tercera transición energética y que básicamente apunta a insertar, a integrar las fuentes no convencionales de energías renovables a nuestra matriz energética. Eh, pero no existe en el mundo una receta universal de cómo debe darse esa transición. La hoja de ruta de cada país debe consultar sus propias realidades. No puede ser la misma hoja de ruta en un país como Alemania, que depende de las importaciones del petróleo, del carbón y del gas, a otro país llamado Colombia, que depende no de las importaciones, sino de la extracción y de la exportación del petróleo y del carbón, que son sus dos principales renglones de exportación y en consecuencia las principales fuentes de divisas y, cómo no, son la fuente también de financiamiento del Estado, en el caso de la nación, a través del recaudo de los impuestos de renta que paga la industria y también el giro de dividendos que le hace la estatal petrolera Ecopetrol a la nación, pero también de las entidades territoriales. Hoy por hoy, los únicos recursos ciertos con los que cuentan las regiones en donde se desarrolla esta actividad extractiva y el resto de municipios y departamentos del país que también se benefician de esta explotación son las regalías, son los recursos del sistema general de regalías. Otra particularidad que tiene Colombia y que lógicamente debe reflejarse en su hoja de ruta es que a diferencia del resto del mundo, en donde el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético, en el caso de Colombia es solo el 34%. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que en Colombia la matriz eléctrica es predominantemente hídrica, más del 63% de la capacidad instalada de generación en el país es hídrica. Y en el resto del mundo, ese mismo 63% de capacidad instalada es térmica, que opera utilizando combustibles de origen fósil. ¿Cuáles en Colombia realmente las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero? 4. Cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo la deforestación. De manera que en el Pareto de la política pública se le debería poner más énfasis a contrarrestar estos 4 factores que en lo que hay que hacer y se está haciendo en materia de energías renovables. Y en este sentido, Ecopetrol ha venido haciendo lo que está haciendo la industria, lo que están haciendo todas las petroleras del mundo. No están ellas migrando hacia las fuentes no convencionales de energías renovables, sino que están diversificándose. Y en ese sentido, Ecopetrol, yo diría incluso que se anticipó a esta transición energética,
¿Por qué? Porque Ecopetrol hace décadas se incursionó, por ejemplo, en los biocombustibles. Primero fue con la empresa Bioenergy para producir etanol, que posteriormente fue vendida por parte de Ecopetrol a privados. Está la empresa Ecodiesel, que produce biodiesel. Adicionalmente a esto, Ecopetrol ha venido implementando una estrategia de diversificación y de integración a esta transición a través de la estrategia energía que transforma. Esto ha hecho posible que Ecopetrol, por ejemplo, hoy ya cuenta con 610 megavatios instalados en granja solar fotovoltaica, reemplazando en su operación, en los pozos, en el transporte, en las dos refinerías, reemplazando energía térmica que utiliza combustibles fósiles, reemplazándolos por energía solar. Esos son avances importantes. Ecopetrol además está haciendo un serio esfuerzo por eliminar el venteo en sus campos de explotación para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Adicionalmente a esto, Ecopetrol recientemente ha dado unos pasos orientados a la adquisición de 1 o 2 parques eólicos en el departamento de La Guajira. Está también implementando y está muy comprometido en un piloto para producir hidrógeno verde en el país. Y este paso en su diversificación es, diría yo, la primera contribución que está haciendo Ecopetrol a algo que debe caracterizar la transición energética a la colombiana, como la denomino yo, que como bien decía Joana, el éxito de esta transición en Colombia depende en gran medida de que vaya acompasada de un proceso de transformación productiva que diversifique nuestra economía. De manera que cuando Ecopetrol incursiona en la producción del hidrógeno, posibilita que se desarrolle una nueva industria en Colombia que va muy en línea con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo de la Reindustrialización, porque ello va a ser posible que se desarrolle el clúster del hidrógeno, de tal manera que el hidrógeno, además de servir para almacenamiento de energía como soporte a los proyectos eólicos y solares que son intermitentes, puede también servir de combustible y, cómo no, como materia prima para desarrollar la industria de los fertilizantes, producción de amoníaco, todo el clúster que se puede desarrollar a partir de esta circunstancia. Y termino señalando que todo esto se está dando y se debe seguir dando en el entendido de que no podemos incurrir en el error de marchitar prematuramente la industria de los hidrocarburos en el país, habida consideración de que este es un proceso gradual. Datos recientes de la Agencia Internacional de Energía y también de Standard Poor's, que señalan que actualmente la participación de las fuentes no convencionales de energía renovable en la matriz energética global está alrededor del 4% y que para el año 2050 estaría alrededor del 20%. Sí, se va a multiplicar por 5, pero en el entretanto, el mundo va a seguir consumiendo petróleo, va a seguir consumiendo gas, sobre todo gas, porque el gas definitivamente es el energético de la transición. Y Colombia tiene unos prospectos muy importantes, el más promisorio y el más próximo, que es Sirius. Allí tiene Colombia una
enorme ventana de oportunidad para poder desarrollar y producir en el país gas natural para ir reemplazando otros combustibles que son más contaminantes. De manera que Ecopetrol definitivamente es diría yo que es la punta de lanza de la estrategia de transición energética y de la estrategia de transformación productiva. Amílcar, mil gracias por esta reflexión y también por llevarnos, eh, digamos, a retomar varios temas que no pueden quedarse por fuera de la discusión, ¿no? Dimensiones como la necesidad de construir esa hoja de ruta muy particular para el caso colombiano, como todo el componente de regalías, como la necesidad de reconocer esas particularidades colombianas y ese llamado en términos de política pública para poder vincular todas estas dimensiones y un aspecto que creo que es muy importante resaltar y es la necesidad de seguir avanzando en esa diversificación productiva. Como siempre lo sabemos, este es un tema demasiado amplio, podríamos pasar horas, estoy segura, hablando de este tema. Nos queda muy poco tiempo. Antes de hacer esta última ronda con otra pregunta, yo quisiera compartir un mensaje muy particular que Moisés nos hizo llegar. Como les comentaba, no pudo participar por cuestiones logísticas, operativas, pero Moisés desde su perspectiva también de cara a esta primera pregunta en general al estudio, plantea la necesidad de definir esa estrategia propia, discutida, concertada con trabajadores, sindicatos, comunidades, academia, accionistas, sobre qué debe incluir esa transición. Cómo avanzar en esa estrategia de diversificación productiva, de reindustrialización, reconversión laboral y transición energética, priorizando, por supuesto, los territorios, que este es un tema donde también, pues, ya ustedes hacían un llamado importante, donde, digamos, históricamente se ha generado la exploración y producción de hidrocarburos y donde también se están adelantando, pues, los pilotos de transición energética. También veo que nos han compartido comentarios muy interesantes en el chat y estoy segura que esto nos dará para otro seminario, para otro webinar. En estos últimos 5 minutos yo quisiera pedirles no solamente a Joana y al Mícar, sino también a nuestros presentadores del documento, si el tiempo nos da, irnos un poco sobre esta otra pregunta que tiene que ver con justamente la política pública, ¿no? Y que va orientada a preguntarnos cómo equilibrar esa autonomía técnica de la empresa y la alineación con la política pública, pero también ubicarnos un poco de cara a este debate electoral, ¿no? En una frase muy corta, ¿cuál sería como esa propuesta de política pública que debería ponerse sobre la mesa para poder manejar ese riesgo de transición, esa diversificación económica y, por supuesto, fortalecer la gobernanza? Entonces, sí, les voy a pedir una intervención muy puntual para que podamos ajustarnos al tiempo. Entonces, bueno. Joana, si quieres, volvamos a empezar contigo rápidamente para que logremos como este cierre. Perfecto, muchas gracias, Angie. Bueno, para poder encontrar un balance entre una autonomía empresarial que ustedes habían mencionado, una orientación de política pública, yo considero que es fundamental establecer un rol de política de Estado. Creo que ahí tenemos todavía que trabajar en general en nuestro país para que tengamos realmente algo que alinee. Sabemos que estamos trabajando en la transición, esto no es nuevo, esto ya lleva años, de pronto es como lo más claro, pero sí nos falta fortalecer nuestra política de Estado y esto permita generar algunos consensos, una visión pues más a largo plazo. Creo que esto sería fundamental, uno de los puntos. De pronto lo que ustedes mencionaban, y cuando digo de pronto es porque significa que hay como unas cosmovisiones que deben analizarse. Y es como a veces la microgestión o solamente ver la acción del momento nos puede llevar a decisiones operativas que de pronto no son las que realmente se necesitan y puedan generar cierta inestabilidad o afecte un poco la confianza en general
y la autonomía como tal empresarial. Tiene que haber un equilibrio. Nosotros como país tenemos unas metas y aquí voy a también a mencionar algo que, si me permites, Amílcar, mencionar directamente por tu nombre y es el gas, por ejemplo. El gas es un punto que debemos revisar con mucho cuidado. Colombia es un país productor de carbón, sí, pero no es un país petrolero ni es un país gasífero. Y hace muchos años nos vendieron la idea de que podríamos ser, y no es así. Hoy pagamos las consecuencias. Incentivar la demanda del gas digamos, exponencialmente es un alto riesgo. El gas se necesita, sí. Va a ser necesario, sí. Ya que en 30 años vamos a seguir todavía con la actividad de hidrocarburífera, sí. Pero si queremos una transición, y algo que mencionaban un poco en el estudio que ustedes están publicando, que ustedes mismos, digamos, desarrollaron, y es que Ecopetrol ve una transición manteniendo su producción actual. Eso no es realmente una transición. Como no solamente desde la generación, y en eso estoy de acuerdo con el que mencionaba Milcar, y es que nuestra matriz eléctrica es limpia, es muy vulnerable al cambio climático, también es cierto, porque es una combinación hídrico-térmica, que otro día podemos discutir. Pero volviendo al tema de la matriz eléctrica, es cómo transformamos nuestra demanda, nuestro consumo de energía para que tenga menos emisiones, ¿cierto? Y realmente lograr. Y en ese sentido significa no incentivar la demanda de gas a cualquier uso, sino a los usos estratégicos en donde otras medidas que son mucho más eficientes, pues de pronto no lo logran. Voy a colocar un ejemplo en el transporte, ¿cierto? Entonces un transporte de carga, por ejemplo, eléctrico, es muy complicado, las baterías pesan demasiado. Allí es fundamental el gas. Hay otros usos industriales en donde el gas también va a ser un apoyo, pero no para todo debe ser el gas. Y estoy totalmente de acuerdo que la hoja de ruta tiene que ser una herramienta de país. Creo que desde el gobierno se ha tratado de desarrollar unos instrumentos de planeación a largo plazo, tanto desde la unidad de planeación minero-energética alrededor del Plan Energético Nacional, y aprovecho para decirle a Cuñita que estamos haciendo un PEN alineado a la transición justa, en donde incluyamos variables ambientales y sociales por primera vez en nuestro país en un modelo de optimización. Cierro de la Cuñita. Como en la hoja de ruta que se desarrolló en el ministerio, hay unos lineamientos aterrizados en la realidad nacional. Pero volviendo todo esto a encaminar la primera pregunta, tenemos que unirnos entre los diferentes gobiernos que existen. Y es que si no tenemos una política de Estado en consenso que realmente tenga una meta a largo plazo y que todos podamos avanzar hacia ello, va a ser un poco difícil, ¿cierto? Entonces, este es como el principal punto que debería manejar. Si bien sí es importante que el gobierno corporativo esté sólido, debe estar marcado por esa misionalidad que como política de Estado el país pueda determinar. Ya todos sabemos que tenemos que hacer una transición. Ahora tenemos que colocarlo en una política de Estado en donde realmente el Estado puede decir, este es el qué, el gobierno corporativo puede decir, esto es el cómo lo podemos hacer. Y sé que tenemos temas de tiempo, entonces voy a cerrar por allí. Un pequeño comentario, hay muchos ejemplos, estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que mirar lo colombiano, sin embargo es bueno revisar los ejemplos hacia el norte global y hacia el sur global, son bastante diferentes. Los países del sur global tenemos muchos más temas en común. Hacia el norte, aparte de Alemania que lo conocemos, Noruega puede ser un tema interesante, sin embargo me voy a centrar un poquito más hacia el sur global, en países como India, Sudáfrica, Chile, que han empezado a hacer muchas transformaciones, no solamente en su matriz de generación, sino en su diversificación económica, que allí es el punto. No solo cambiar las termoeléctricas, sino cómo hacemos una transformación en un país que depende económicamente de los fósiles hacia otras actividades económicas que permitan el desarrollo del país. Y ahí sí realmente poder dejar esa dependencia de los fósiles y además de tener esa economía que depende principalmente de las materias primas y tener ya mayor valor agregado en nuestro país. Creo que hacia allá debemos pensar como Estado y generar una política de Estado que vaya en este sentido. Gracias. Gracias, Joana. Y bueno, para cerrar, tenemos esta última intervención del doctor Amílcar.
Angie, hay un antes y un después del año 2003 para Ecopetrol. Ecopetrol hasta esa fecha fue una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Minas y Energía y pasó a convertirse en una sociedad anónima por acciones. Esto hace una gran diferencia. De tal manera, y en eso quiero hacer la precisión de que no existe control administrativo por parte del Ministerio de Minas y Energía sobre Ecopetrol. Eso quedó en el pasado. En ese sentido, hay un rol muy distinto al que cumple el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, entre otros, frente al rol que cumple Ecopetrol. Ecopetrol se rige por un régimen corporativo que a partir del 2020, cuando Colombia ingresó a la OCDE, se hizo más imperativo ese régimen corporativo que llevó precisamente a que los altos funcionarios del gobierno, ministro de Minas, ministro de Hacienda y director de Planeación Nacional, que por derecho propio hacían parte de su junta directiva, salieran de ella. Y esto ha contribuido a afianzar, a consolidar ese régimen corporativo. Y desde luego, hay tensiones entre la política gubernamental, entre la política pública, particularmente la política energética, y las decisiones que tiene que tomar la junta directiva y la administración de Ecopetrol. Pero, ¿cuál es el rol que cumple el Estado? El Estado, digámoslo así, es el que marca la cancha y establece las reglas de juego. Y esas reglas de juego y esa cancha aplica tanto para Ecopetrol como para el resto de la industria de los hidrocarburos en el país. Ecopetrol se convirtió en un jugador más en esa cancha. No tiene ningún tipo de privilegios ni de preferencias en este marco legal en que se desenvuelve la actividad de Ecopetrol. Y desde luego, las políticas públicas, como el caso, la decisión del gobierno de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y de explotación en el país, afectan a Ecopetrol, desde luego, su actividad, porque el core de sus negocios es ese, el de la exploración y el de la explotación de hidrocarburos en el país, pero igualmente afecta a las demás empresas petroleras que operan en Colombia. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que en mi concepto, ese régimen corporativo, aunque se ha visto amenazado recientemente, aunque ha estado en riesgo por interferencias en algunas de las decisiones de Ecopetrol, como fue el caso que llevó a que después que la junta directiva había encontrado como viable y le recomendó a la administración avanzar en las negociaciones para la asociación en el proyecto Oslo en los Estados Unidos, eso no salió bien, produjo un ruido y fue una amenaza a ese régimen corporativo, porque desde el gobierno se interfirió sobre una decisión de Ecopetrol. Pero tengo que señalar que la junta directiva de Ecopetrol y particularmente el presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa, yo creo que se ha parado en la raya y ha desoído los cantos de sirena que desde el gobierno se han planteado. Por ejemplo, el presidente de la República le pidió al presidente de Ecopetrol, esto es insólito, es increíble, que el presidente de la empresa de petróleos de Colombia se quitara de la cabeza el petróleo y que Ecopetrol migrara hacia la inteligencia artificial. Pues se ha mantenido la actividad, el core de los negocios de Ecopetrol sigue siendo los hidrocarburos. Segundo, le manifestó el presidente de la República que el gas natural es un veneno, que es la muerte. Pero en una
actitud errática, al mismo tiempo le reprochó al presidente de Ecopetrol por qué no estaba importando petróleo, no estaba importando gas al país. Y entre otras cosas, no se le puede pedir lo imposible, y es que Ecopetrol, mientras no cuente con una planta regasificadora, no lo puede hacer. Por fortuna, ya la contrató y se espera que en el primer trimestre del año entrante pueda disponer de una regasificadora en el Pacífico. También le pidió el presidente de la República a la Junta de Ecopetrol y al presidente de la empresa que se salieran del Permian en los Estados Unidos, en donde Ecopetrol está asociado con la Occidental, explotando un yacimiento muy importante, y hoy por hoy es el mejor negocio que tiene Ecopetrol. La producción en ese yacimiento, en donde se está utilizando la técnica del fracking, entre otras cosas, en los Estados Unidos, le significa a Ecopetrol aproximadamente el 17% de su producción. Ese campo está produciéndole a Ecopetrol más de lo que produce el mayor campo petrolero en Colombia, que Rubiales. Está por encima de los 100.000 barriles al día. De manera pues que esa solicitud afortunadamente fue desoída por parte de la Junta y por parte del presidente de Ecopetrol, que ratificaron y extendieron esa asociación comenzando el presente año. De manera que yo llego a la conclusión de que si bien ha habido tensiones, si bien ha habido intentos de interferir en las decisiones de la empresa Ecopetrol por parte del gobierno, yo creo que todavía está indemne el régimen corporativo que rige a Ecopetrol, con todas las limitantes que significa tener que cumplir con los lineamientos de política como lo hacen las demás empresas de la industria del petróleo que operan en el país. Muchas gracias, Almícar y Joana, por aportarnos estas distintas perspectivas que suman a este debate. Yo, para cerrar, le quiero dar la palabra a Juliana y agradecerles por estos minutos de más que nos hemos tomado para poder concluir, o más bien empezar esta discusión. Adelante, Juliana. No, pues darles las gracias a los presentadores, a Joana, a Milcar, a Moisés, que no nos pudo acompañar. Yo creo que es muy valioso estos espacios en donde podemos compartir los distintos puntos de vista, ¿no? Debatirlos y más allá de las diferencias, yo creo que lo que sí queda claro es la necesidad de fortalecer criterios de gobernanza para Ecopetrol y para su relación con el Estado. Entonces, aquí yo creo que hay un campo por navegar y por fortalecer, y creo que pues todos coinciden en que la transición energética pues es una realidad, ¿no? Y esto va a impactar a nuestros países y eso no se puede desconocer y no se le puede dar la espalda. Y la Ecopetrol, como la empresa estatal más importante, pues debe dar cara a esa nueva realidad, y nosotros insistimos mucho en que estos temas de reconocimiento y de mitigación de los riesgos de transición tienen que estar como prioridad en las agendas de las empresas estatales, y que si bien Ecopetrol ha dado pasos importantes, yo creo que ahí hay mucho terreno por avanzar, y que ha dado muchos pasos, digamos, en términos de cómo va a descarbonizar sus propios procesos, pero es importante dar ese salto a visibilizar los distintos escenarios de transición con los distintos precios y cómo la empresa empieza a jugar en estos distintos modelos, ¿no? En estos distintos escenarios. Y bueno, la transición responderá al contexto de Colombia, pero sin duda Ecopetrol tiene que jugar ahí un rol fundamental, y creo que la claridad en estas reglas de juego son fundamentales, y sí siento que se necesita mayor
refuerzo, ¿no? Y cómo van a ser estas reglas de juego, cómo son y cómo deben modificarse en un escenario de transición energética para alcanzar una transición que sea justa y que responda a las particularidades también de Colombia y de los territorios en Colombia. Y pues nada, muchas gracias a todos por estar acá. Juliana, muchas gracias y muchas gracias también a todas las personas que compartieron sus comentarios en el chat. Realmente esto aporta mucho para seguir la discusión. Lamentamos no haber podido abordar todas las preguntas que se formularon pues en el chat por cuestiones de tiempo. Queremos invitarlos a seguir conectados con NRGI, a continuar participando en la conversación sobre transición justa y gobernanza de los recursos naturales en Colombia. Muchas gracias también a Moisés por el mensaje que alguien estaba preguntando en el chat. En el momento de las preguntas compartimos su aporte fundamental sobre esa pregunta. Así que muchas gracias a todos, a todas, invitarlos a descargar el documento y pues por supuesto seguir aportando a esta discusión de importancia nacional. Muchas gracias a nuestros comentaristas, a nuestros presentadores del documento y pues recordarles también que el último webinar de esta serie de NRGI será el próximo martes 30 de septiembre y que también analizará las petroleras estatales y la transición energética en América Latina con foco en Petrobras. Mil gracias y feliz resto de día. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.